mil manos somos para crear. Muy bien, y estamos acá, como te adelanté, que vamos a hablar con Marisa Russo Mando acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Y te recuerdo también que se abrió el calendario de vacunación obligatoria para el HPV en nenas mayores o nenas a partir de los 11 años, así que si te querés interiorizar acerca de esto, acércate a tu centro de salud más cercano, a un hospital público, o preguntale a tu médico acerca de este tema, que también es muy importante que lo cheques y que te informes, ¿no es cierto? Buen día, Marisa, claro, buen día. ¿Estás? ¿Cómo les va? Bien, antes de empezar a hablar, nosotros salimos a la calle a preguntarle a los chicos si tenemos una encuesta para esto, a ver. Hermanos. Conozco varios métodos de prevención de enfermedades sexuales. Tenés los anticonceptivos, no como prevención de enfermedad, sino como prevención de embarazo. Después tenés el preservativo. El preservativo en realidad es el más importante de todos, ¿sí? Después tenés otros métodos, pero ya más de prevención de embarazo. De prevención de enfermedades únicamente el preservativo. Más conocido, el método que conozco es el preservativo. Es el preservativo, el que en el colegio, con la materia que tengo, me enseñan. Para prevenir la transmisión sexual, el preservativo. El método más seguro me parece el preservativo. Conozco las clases de pastillas que hay, la del día después, la de anticonceptivo y el preservativo. Bueno, pastillas anticonceptivas, el DIU, preservativos de hombre, de mujer. Profiláctico y las pastillas. Y bueno, y de ahí anticonceptivo, siempre a nosotros las charlas que nos dieron en el colegio, el tema con anticonceptivo y preservativo creo que se complementan un poco las dos. Me informo en el médico, le pregunto a mi mamá, en mi casa y en el colegio. Yo en mi casa hablo sobre el tema de sexualidad, lo hablo con mi papá y con mi mamá muy poco. Y adquiero información de cosas sexuales en mi casa y en el colegio y a través del internet o algunas cosas así. Información que pasa es más en la escuela y más por ahí con mi hermana, una de mis hermanas. Claro, no, en mi casa es tema charlado. Siempre tratan de cuidarnos más que nada, nosotros que somos hijos varones. Por lo general empezó todo de la escuela, después te vas averiguando solo con las cosas que te van pasando en la vida, ¿no? Información no creo que falte, para mí es para ellos, falta así de, ¿cómo se dice? Sí, conciencia. Muy bien, y ahí los escuchamos a ustedes, a aquellos que están iniciándose o que ya están en una vida sexual plena y que deberían conocer todos los métodos anticonceptivos y las diferentes maneras de prevenir enfermedades. Exactamente, en principio muy interesantes los conceptos que fueron trayendo, ¿no? Inicialmente tenemos que hablar de dos tipos de cuidado. Por un lado está el tema de la transmisión de enfermedades vía sexual y por otro lado los embarazos no deseados. Son dos cuidados diferentes. Y antes de meternos bien en el tema, pensaba que en general se suele relacionar el tema del cuidado o con el aburrimiento o con las prohibiciones, las restricciones, cuando en realidad sabemos que para poder estar tranquilos y poder disfrutar la vida sexual que cada uno elija, tenemos que cuidarnos para poder continuar justamente sintiéndonos y estando libres, porque no es lo mismo una sexualidad cuando uno no tiene responsabilidades a cuando uno tiene un embarazo, llevar adelante un embarazo no deseado, no es lo mismo la sexualidad cuando uno está tranquilo de su salud y de la del otro, a cuando uno tiene que empezar sí a restringirse porque ya es portador de alguna enfermedad sexual. Es decir, que el cuidado, lejos de coartar la libertad, nos permite seguir estando tranquilos y vivirlo plenamente. Exactamente. Seguro. Y qué importante es esto, porque muchas veces sucede que a veces uno se quiere cuidar y no le pide al otro, ¿no? Y hay algo muy en los hombres, sobre todo, que tienen por ahí el uso del preservativo más fácil, de no cuidarse y decir, no, me aburro. Y a veces muchas chicas ceden a esta situación, y cuán importante es que vos hagas valer, ¿no?, tu derecho a que el otro también te proteja. Porque sí, y perfecto. Inicialmente lo que hay que tener en cuenta es cuidarse uno y es cuidar el otro. Y eso es muy importante porque la sexualidad viene de la mano de lo afectivo.
no necesariamente porque tenga que tratarse de una pareja, de un vínculo amoroso, pero la verdad es que si uno está con otra persona, lo que uno espera es que lo cuide en todos los sentidos, y esto está incluido. Y si encontráramos, digamos, en ese otro que no nos cuida, por supuesto que nuestra responsabilidad cuidarnos. Y ahí vuelvo con esto de que hay dos cuestiones de los que tenemos que cuidarnos, y en todo caso poder elegir si estamos en pareja con nuestra pareja y si estamos solos en esta cosa solitaria, pero sí elegir cuál es el mejor método anticonceptivo para cada uno, y esto es para conversarlo en el entorno familiar, para conocer las distintas maneras, pero sobre todo en la consulta médica. Cuando uno va creciendo, va teniendo distintas áreas que cuidar, y para eso debemos tener la mejor palabra en relación a eso, alguien que sabe, que nos sepa orientar en el mejor uso de los métodos anticonceptivos. Exactamente, la información, ¿no? Tener la información adecuada también. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es que en general se cree que uno tiene la información. Exacto. Y no solamente a veces no es así, sino que a veces uno está mal informado. Entonces, todos estamos de acuerdo, y de hecho todos los chicos lo decían, el uso del preservativo. En primer lugar, no es solamente el uso, sino en qué momento, porque el preservativo tiene dos cuestiones. Por un lado, que nos vemos obligados a contar con eso en el momento en que ya estamos en plena actividad sexual, y eso es una complicación a veces. Pero sobre todo, se suele cumplir con la idea de yo uso preservativo, pero no es el uso adecuado. El uso adecuado del preservativo es desde el inicio. Normalmente lo que sucede es, para aquellos que sí lo usan, que lo usan sobre el final. Entonces hubo todo un juego previo que hubo descuido. Y esto es muy importante tenerlo claro desde el principio. Marisa, a mí el tema de la información que vos decís, me llega mucho, porque yo que vengo de, no me gusta usar esa palabra, interior, pero bueno, vengo del interior, se nota que en Buenos Aires como que hay mayor acceso a la información por ahí. Por ahí en el interior es muy común que una chica que por ahí puede conocer a alguien, tener relación, no va a llevar un preservativo en la cartera, porque lo ve mal. Es el hombre que lo tiene que llevar. Es como algo mal visto, y por ahí los padres deberían entender que la hija tenga un preservativo no quiere decir que va a tener relaciones. Y otra es que, sin meternos mucho en la iglesia y respetando, pero llaman al preservativo método abortivo, cuando en realidad es justamente anticonceptivo. Bueno, y esas malas informaciones hacen que uno tome malas decisiones en el momento. Todas estas cuestiones sociales, culturales, que obviamente nos atraviesan siempre, tienen que ver con el momento de la decisión. Por eso yo decía que es muy importante elegir el mejor método anticonceptivo para cada uno, con sus valores, con su ideología, con su religión, pero no descuidando, y sobre todo no hacerse los distraídos respecto de esto, porque hay una decisión que tomar. Y algo muy importante también es que una vez que elegimos ese método anticonceptivo, por supuesto hacer el buen uso. En el caso del preservativo será desde el inicio, en el caso de las pastillas obviamente con la responsabilidad, y algo muy importante, sí, combinar, que a veces cuando uno toma pastillas, combinar de saber que el otro no tiene ningún tipo de enfermedad. Claro. Si vos estás en una relación estable, también hacer valer hacerte un estudio médico clínico para saber que estás sano y que puedes dedicarte únicamente a usar pastillas anticonceptivas. Porque ahí es el anticonceptivo vía oral para evitar el embarazo no deseado, y por otro lado sumar lo que se llama un método de barrera, que es el preservativo, para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Marisa, ¿sí? Y vos sabés que está bien que los chicos todos tenemos una enorme responsabilidad frente a esto, que es cuando uno se inicia una relación sexual, pero también para los padres, que muchas veces por vergüenza, digamos, yo lo viví en amigos, en familiares, por vergüenza no hablan de educación sexual con los hijos, y dicen, no, en la escuela va a aprender. Y a veces tarde. A mí me pasó en el colegio donde egresé que 48 horas antes de terminar el último año, recién ahí nos dieron educación sexual para cumplir con el plan y con la ley. Era un colegio católico, y por pudor, por no hablar de esas cosas, y no sirvió de nada, porque para llegar al último año ya tuve varias compañeras embarazadas. Sí, Santi, yo fui a un colegio católico y tuve educación sexual, y de todos modos pasaba que tenía compañeras que, bueno, le consultaban a otras compañeras en lugar de fijarse en internet no siempre es seguro, entonces se preguntaban entre ellas, y hay veces que pasaban cosas que no tenían que pasar o que no era el momento de que pasen por desinformarse. Por eso digo que los referentes tienen que ser adultos responsables, que a veces son los padres, y a veces los padres cuando no pueden o porque les da vergüenza y hay que asumir, digamos, no se trata de no asumir el propio límite, o porque no tienen la información o no la saben transmitir,
ocurrir, bueno, ahí es donde aparece el médico de confianza, donde sí nos va a poder orientar. Y en relación al inicio de la vida sexual, por eso vuelvo con esto de, es tan tranquilizador saber que uno sabe con qué cuenta, con qué no, qué está bueno y qué no, que desde ya que la vida sexual para pasarla bien, como decían en el informe, uno tiene que contar con eso. Y en las primeras relaciones, o digamos, si bien es cierto que esto quedó un poco, es un poco antiguo, se sigue escuchando, la pastilla no es anticonceptiva desde el primer día que uno la toma. Puede fallar también. Entonces hay que esperar un segundo ciclo para estar más tranquilo. Puede fallar, por eso a veces se suman distintos métodos y vivirlo responsablemente. También creo que los chicos deben saber bien cómo hay que cuidar un preservativo antes de usarlo también, porque muchos lo guardan en la billetera por meses y se te puede pinchar, se te puede vencer, el calor arruina los preservativos, ¿puede ser? Sí, exactamente, es muy buen dato, porque además en general esto, como no es el chico que va a comprar, normalmente esto se pasa entre chicos y uno no sabe, digamos, ni el origen ni la fecha, entonces me parece muy bien este dato de ser cuidadosos y contar, vuelvo con esto que decías en relación a la diferencia entre el hombre y la mujer, y cuando culturalmente esto nos complica, volver, digamos, insistir en esto de el derecho y la responsabilidad de cada uno frente a esto. Y obviamente el hombre es responsable, la mujer también es responsable, y entonces tenemos que vivir y asumir el compromiso que esto requiere. Marisa, para ir cerrando, me parece importante recalcar algo que yo escuché en el informe, que la pastilla del día después muchas veces se usa como método anticonceptivo y no lo es. Digo, y es una pastilla que genera después problemas de salud, digo, no es bueno tomarla siempre que uno mantiene relaciones sexuales. Por eso justamente es que hay que tomar la medida con anticipación, la medida, el modelo que queremos seguir con anticipación, efectivamente no es un método anticonceptivo, es para justamente contrarrestar aquellas relaciones que no se tuvieron con cuidado, y obviamente esto tiene una carga hormonal muy importante, y por supuesto trae desajustes que ningún cuerpo debería tener que luego acomodarse a eso. Exactamente, ¿no? Para ir entonces, perdón Santi, para ir cerrando, recordá que es importante que te informes, que preguntes, si no te animás a preguntarlo en tu casa, a tus padres, a la persona que tengas más cercana, anda a un hospital, anda a un centro público, anda a un ginecólogo que te informe, es gratuito, una consulta en un hospital público no te cuesta nada y te va a salvar de mucho el día que arranques a tener tus relaciones sexuales, o si ahora las estás teniendo, es importante que te informes. Muchísimas gracias, Marisa, por estar nuevamente acá. Te esperamos como siempre la semana que viene, así seguimos charlando con vos de estos y otros temas. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos, que seguimos con más Mil Manos, ya venimos. Todos tenemos